Buenos días, mister y compañeros. El día de hoy, mi compañera Valesca Burgos y yo les vamos a hablar sobre la novela del escritor Adalberto Ortiz, El Yuyungo, mediante el modelo TIPAC. En el índice tenemos a la introducción, los objetivos generales, el tiempo y el espacio, los recursos utilizados, el desarrollo y la conclusión. En la introducción tenemos que la historia de Ascensión Lastre, el héroe de Yuyungo, del novelista ecuatoriano Adalberto Ortiz, se mueve en un escenario donde, de un modo a veces brutal, la condición humana de los mestizos, de los negros o de simplemente de los peones que son explotados por una clase dirigente despiadada, busca en los elementos de la naturaleza un misterio que los pone en contacto con animales y hombres reducidos a lo esencial. Como objetivos generales tenemos explorar las dinámicas sociales y raciales en la América hispana, entendiendo las interacciones y conflictos entre las comunidades negras, blancas e indígenas. También tenemos que analizar la importancia de la clase social sobre la raza, identificando cómo las divisiones de clase influyen en las relaciones y experiencias de los personajes. También hay que comprender la conexión entre los seres humanos y la naturaleza, examinando cómo el entorno natural se convierte en un personaje más dentro de la narrativa, e identificar los elementos poéticos y estilísticos utilizados por Ortiz, apreciando su uso del lenguaje lírico y su estructura en la narrativa innovadora. En el tiempo y el espacio tenemos que en el tiempo Ortiz inició la escritura de Yuyungo en el año 1939 en Guayaquil, continuándola luego en El Milagro y la finalizó en el 1941. Posteriormente se publicó en el año 1943 en Buenos Aires, Argentina. El espacio de la novela abarca diversos escenarios en el Ecuador, principalmente rurales y selváticos, donde viven las comunidades afroecuatorianas. La isla de Pepepán es uno de los lugares claves donde Yuyungo y sus amigos trabajan en condiciones de explotación. Y los recursos utilizados en este trabajo fueron el TIC, que son las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y la plataforma Canva. Ahora a continuación mi compañera. En desarrollo tenemos, la novela se encuentra dividida en 16 capítulos, cada uno de los cuales se inicia con un epígrafe en el que el autor exalta un lenguaje poético, la selva y la cultura africana. Los capítulos examinan temáticas relacionadas con la historia, etnia, violencia, poesía de tierra, tensión con los indígenas y resistencia del pueblo afroecuatoriano a la asimilación cultural. La influencia de Gallegos Lara sobre la novela final ha sido criticada desde sectores que aseveran que la novela simplifica el conflicto racial al identificar como su única causa de lucha entre clases, ejemplarizado en la figura de Nelson Díaz, un amigo de Yuyungo y militante socialista que reaparece al final de la novela. Aquí tenemos un breve resumen sobre la novela de Yuyungo. La novela Yuyungo de Alberto Ortiz cuenta la historia de Ascencio Lastre, un joven afroecuatoriano que, insatisfecho con su familia, se embarca en un viaje lleno de desafíos y luchas personales. Inspirado por la figura heroica de su tío, quien participó en la guerra civil de Carlos Concha Torres, Ascencio busca darle un nuevo sentido a su vida. El personaje de Catulo Canchangre, un bandido que le enseña a leer y escribir, introduce a Ascencio en el mundo de contrabando. Durante sus aventuras, los indígenas Cayapa lo apodan Yuyungo, que se identifica como diablo en su lengua, un nombre que la acompañará para siempre. Yuyungo, junto a sus grupos de amigos, comienza a trabajar en la finca de don Clemente Ayoví en las islas Pepepán, donde se son constantemente explotados. La situación empeora cuando Mr. Hans, un extranjero que compraba la tierra, decide incendiar la comunidad ante la resistencia de don Clemente y los trabajadores. Este acto provoca la muerte del hijo de Yuyungo y la locura de su esposa. En busca de la venganza, Yuyungo asesina a Mr. Hans, pero la comunidad se desintegra debido al conflicto. La muerte de su hijo motiva a Yuyungo a unirse al ejército ecuatoriano
durante la Guerra del 41 contra Perú, donde finalmente es asesinado por los soldados peruanos mientras buscaba alimento. Características de la novela. La novela de Aldaberto Ortiz se distingue por su original estructura, con cada capítulo precedido por un poema en prosa que establece un tono sagrado y fascinante. La obra, con un marcado lirismo, profundiza en la narrativa en lugar de evadirla. Profundiza en la narrativa en lugar de evadirla, creando un efecto prodigioso. La novela equilibra ritmos negroides y folclóricos con un trasfondo social, siendo una obra hechizante, poética y rica en temática. Y como conclusión tenemos que la novela Yuyungo plantea todos los conflictos entre las razas negras, blancas e indias, pero al final, después de establecerse todos los problemas de la identidad, el autor llega a la conclusión de que la clase social es más importante que la raza. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.